Lo que vamos a estudiar hoy es algo en sí, toda la Escritura nos habla de ser hacedores de la palabra de Dios, ¿no? De poder practicar lo que escuchamos. Y hay algunos consejos de la Escritura, hay algunos principios de la palabra, pero también hay órdenes, ¿sí? Y las órdenes tenemos que tomarlas y obedecerlas. En el campamento justo hablábamos en cuanto a la obediencia. Y la palabra obediencia era tomar un concepto, alguien que te dice algo, tomarla y ponerla encima. Y someterte a eso y ser hacedores de eso. Y hay un mandamiento muy claro en las Escrituras que es el de predicar el Evangelio. Hoy vamos a hablar, estudiar acerca de la predicación del Evangelio. Todos tenemos que hacer esto. Si sos hijo de Dios, si sos creyente, nacido de nuevo, tenés que predicar el Evangelio, sea como sea. Y el Señor nos regala oportunidades diariamente de poder anunciar esto tan maravilloso que una vez nos anunciaron a nosotros. Y hay una porción en las Escrituras que está justamente ahí en 1 Corintios 2, 1 al 5, y habla acerca de esto, de cómo el apóstol Pablo predicó el Evangelio, de cómo él llegó y anunció la palabra de Dios. Y él nos deja ejemplo de cómo podemos hacerlo también. Pero antes, vamos a estudiar un poquito acerca de Corinto, ¿sí? Características de este lugar, de esta ciudad. Era una colonia romana, ¿sí? Pertenecía tanto el gobierno a Roma por haber invadido toda esa región. Y era una colonia romana. Ahí sacaron una foto en ese tiempo. Su economía era ejemplar. Era un lugar donde la economía era muy fuerte. Habían barcos que llegaban, había mucha exportación de estatuas, de artesanía y de otras cosas que en la región era fructífera. Y era una ciudad muy famosa de la época. Era una ciudad muy famosa, tanto que mucha gente venía a esta ciudad y todas los conocían. Y era una ciudad muy inmoral. Tanto así que se inventó un nombre para describir a las personas que vivían ahí. Y era te corintinizaste. O sea, como decir, bueno, se corintinizó. Se corintinizó por la inmoralidad que tiene. Entonces lo trataban de esa manera. Era el centro de la filosofía. Ahí estaban los mayores filósofos de la historia que nosotros hoy conocemos. Y la gente se fascinaba por esta filosofía. Era centro de artesanía, centro de la enseñanza también. Habían muchos maestros ahí y todos querían escuchar. A veces se armaba un debate en las plazas centrales y toda la gente, se armó un debate, vamos a escuchar la sabiduría de estas personas y vamos a escuchar ese debate interesante. Y se celebraban los Juegos Olímpicos. Eso hacía que mucha gente venga a este lugar y otros juegos más se celebraban ahí. Era una ciudad muy famosa, muy famosa. Y había un amor grande por la oratoria en todo Corinto. Como les dije, el núcleo central de este lugar era la filosofía y el conocimiento. En Corinto abundaban los filósofos y los oradores eran muy reconocidos, tanto que los nobles, que eran personas de muchos recursos, pagaban a estos filósofos para que enseñen a sus hijos. Las personas que tenían una oratoria y conocimiento grande eran admiradas por los corintios. Ellos siempre querían conocer más y más y le interesaban mucho los debates filosóficos. Ellos decían, bueno, este filósofo es grande, decían. Educá a mi hijo. Quiero que vos eduques a mi hijo y que le enseñes toda la filosofía. Pensaban constantemente en el conocimiento y cómo ir creciendo en conocimiento.
Vemos Pablo ahí también, en Atenas. Todo esto era una región griega. Los griegos eran muy inteligentes en esto. Y Pablo llegó a este lugar y ahí en Hechos 17, si no me equivoco, dice, ellos querían aprender más y más, querían conocer más y más porque les gustaba esto. El conocimiento nuevo que venía, ellos estaban atentos a eso. Entonces vemos ahí a dos personas debatiendo. Y a la iglesia de Corinto también le fascinaba esto. Le fascinaba la filosofía. Dice, a la iglesia de Corinto también le fascinaba el conocimiento y la oratoria, tanto que empezaron a hacer grupos por quién era mejor orador y quién era mejor de los apóstoles y siervo del Señor. Y vemos ahí en 1 Corintios 1:12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Era uno de estos problemas que pasaba en esta iglesia. Se empezó a dividir por quién tenía más conocimiento y por quién tenía mejor oratoria. Y quién era mejor y mejor y mejor. Y así está. No, mirá que Apolos, ese tiene la mejor oratoria, ese predica muy bien. Pablo es así de chiquitito y su facha no es buena. Y no habla mucho de oratoria. Y decía, no, pero yo soy de Pedro, allá que estuvo con Cristo, con Jesús estuvo ahí. Y estaba el otro que decía, el más espiritual, no, pará, yo soy de Cristo. Y esto todo lo decían, ¿por qué? Por simple orgullo. Decían, bueno, como yo prefiero a aquel predicador, entonces mi conocimiento es elevado también. No, si yo prefiero a Pablo, entonces no, ese es el que nos trajo el conocimiento. Entonces, por lo tanto, mi conocimiento es mayor que el tuyo. Y estaba el otro y no, yo soy de Cristo, el supremo conocimiento, para decirle a ustedes están ahí por debajo. Y había este orgullo en la iglesia de querer conocer más y más. Y se armaban grupitos de quién era más conocedor. Y vamos a ver el contexto de cómo Pablo viene hablando en cuanto a esto. Les voy a leer, sé que a muchos me han dicho, no pongas tanto texto en el... pero creo que es importante poder ver el contexto de lo que Pablo viene hablando después acá en 1 Corintios 2, 1 al 5, donde nos vamos a centrar. Y fíjense, en 1 Corintios, si me acompañan o quieren leerlo nada más acá, y yo pude traducir algunas palabras del texto original. ¿Para qué? Para mostrar lo que Pablo quería decir a la iglesia de una forma más fuerte, ¿sí? Porque este era el problema que estaba sucediendo. Y fíjense, dice, porque la palabra de la cruz es absurda. Y esto lo pone entre comillas, porque la palabra de la cruz es absurda a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el filósofo? ¿Dónde está el estudioso? ¿Dónde está el que hace debates de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes, y fíjense esto, por la ridiculez de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y los gentiles tontería. Mas para los llamados así justos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo viene hablando acerca de esto? Porque la iglesia de Corinto
quería empezar a predicar de forma retórica. Quería empezar a meter la filosofía en el Evangelio. Quería decir, yo predico mejor que fulano, yo predico mejor que mengano. Pero dice, Dios escogió el mensaje de la cruz, que para los griegos que ustedes dicen que son grandes en filosofía, para ellos es una ridiculez el mensaje que nosotros predicamos. Les está diciendo, ¿ustedes quieren filosofía? ¿Ustedes quieren ser grandes en la retórica? Dios no eligió eso. Dios no escogió eso para salvar a las personas. Dios no eligió la elocuencia para salvar a las personas. Dios no eligió la retórica, aquella persona que tiene el máximo conocimiento en ciencias y en todas las cosas que uno puede imaginarse en el mundo. Dios no eligió eso. Dios eligió el mensaje de la cruz. Y eso es lo que ustedes tienen que predicar. Ya dejen de estar dividiéndose por decir, aquel predicador es mejor, aquel sabe más. Hay que predicar así el Evangelio, con este conocimiento elevado que les encantaba a los griegos. Pablo les va a recordar ahora, en este pasaje que vamos a adentrarnos, cómo él les predicó y se va a poner de ejemplo de cómo deben anunciar el Evangelio, confiando en el poder de Dios y no en la capacidad del hombre. Y eso vamos a ver ahora. Vamos a ver, para los que están anotando, igual voy a ir dejando acá los puntos, el mensaje de hoy es: prediquemos la esencia del Evangelio. Prediquemos la esencia del Evangelio. Y vamos ahí a 1 Corintios, capítulo 2, del 1 al 5. Primera de Corintios, capítulo 2, y vamos a leer todo el pasaje, y ahí vamos a ir dejando algunas porciones. Hemos visto todo el contexto de lo que se venía hablando y es lo que mencionamos anteriormente. Pablo diciendo, Dios no eligió esto. Dios no eligió ese conocimiento para la predicación del Evangelio. Y ahora Él se va a poner de ejemplo. Y vamos a ver acá. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo ahora se va a poner de ejemplo y nos va a decir, de esta forma, de esta manera, tenemos que predicar nosotros, querida Iglesia Bautista Misionera. Eso nos va a decir el Señor hoy. Y todos debemos hacer esto, todos debemos predicar el Evangelio. El primer punto es prediquemos de manera sencilla, prediquemos de manera sencilla. Y el versículo número 1 es, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Ahí Pablo empieza y dice, cuando fui a vosotros. Él se pone de ejemplo acá y dice, recuerden esto. Cuando yo fui a Corinto, cuando yo estuve con ustedes, pónganse en la memoria cómo yo llegué a ustedes. Y esto vemos en el contexto de una iglesia que se estaba dividiendo en grupitos, ¿sí? Y le va a decir, en otras palabras, miren, me pongo de ejemplo cómo yo vine a ustedes. Presten atención, le dice. Imitemos a aquellos que han llegado a anunciar el Evangelio a cada uno de nosotros.
Y eso es lo que Pablo está diciendo, imítenme. Imítenme ahora en la forma en que yo llegué. Y dice, para anunciaros el testimonio de Dios. Esa palabra para anunciaros es la palabra que se traduce para proclamar. Proclamar. Y claramente Pablo proclamaba ¿qué? ¿La filosofía griega? No. Pablo proclamaba el Evangelio, la obra de Cristo en la cruz. Y esta palabra aparece en otros contextos de la Escritura, esta palabra proclamar, y por ejemplo aparece ahí en Hechos 15:36. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos, y ahí viene la palabra, anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. También aparece esta misma palabra en Romanos 1:8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe, y ahí viene otra vez la palabra, se divulga para todo el mundo. ¿Qué es lo que hacía el apóstol Pablo? A cada lugar donde él iba, él llegaba y proclamaba, él anunciaba, él hablaba acerca de Cristo. Él predicaba el Evangelio. Y esto le está diciendo a los corintios. Recuerden, yo vine y les proclamé el Evangelio a ustedes. Yo les prediqué, yo les hablé, yo les anuncié. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hablar. No podemos quedarnos callados cuando tenemos una oportunidad de que una persona te diga, mirá, yo no sé qué pasa después de la muerte. ¿Vos qué pensás que pasa después de la muerte? Se regaló, tenés que predicar el Evangelio. Agarrá y anunciá las buenas nuevas. Incluso cuando viene uno, mirá, la política hoy es un desastre, ya no hay esperanza para la humanidad. Listo, ya está, el Señor te... Mirá, acá está, predicale el Evangelio. Anunciá con tus palabras aquello que te han anunciado. Es predicar el Evangelio. Debemos hablar. ¿Han escuchado alguna vez que alguien diga, y esto pasa, yo predico sí, pero con mi testimonio? Yo predico sí, pero con mi vida. ¿Creen que ese es un concepto bíblico? No. En todo el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento hablaban, proclamaban la palabra de Dios. Es importantísimo el testimonio. ¿Por qué? Porque ¿qué va a ser tu testimonio? Va a decir, mirá cómo le grita al vecino y la persona ahí está paciente escuchándole y después le dice, bueno, discúlpeme vecino, perdóneme. Y va a estar mirando a la persona, yo que él ya agarraba algo y le tiraba por la cabeza. Tu testimonio va a hacer que despierte una duda en el inconverso. Una duda en aquel que no conoce a Dios. Y va a venir y se va a acercar y decir, ¿por qué reaccionaste de esta manera? No le vas a decir, porque yo soy así. No, he reaccionado de esta manera porque Cristo me ha salvado y ha cambiado mi vida. Porque entendí que antes era un pecador. Entendí que estaba separado de Dios. Y también vi su misericordia al mandar a su Hijo para morir por mí. Y Él transformó mi vida. Por eso soy como soy. Hoy he nacido de nuevo. Debes proclamar el Evangelio. Tu testimonio va a hacer que despierte una duda. Pero el testimonio en sí solo no habla. Debemos hablar, proclamar la palabra de Dios. Y es lo que hacía Pablo. Proclamaba, divulgaba. Y ahora, entendiendo esto de que nosotros tenemos que hablar, proclamar, Pablo va a empezar a mostrarnos cómo ellos tenían que hacerlo, en base a su ejemplo. En primer lugar dijo él, yo no fui hacia ustedes. Cuando yo vine a ustedes, yo hice esto, proclamé el Evangelio. No debatí con ustedes, no debatí de filosofía o de conocimientos, yo fui y proclamé. Cuando proclamé, dice, no fui con excelencia de palabras. No fui con excelencia de palabras.
Esta palabra, excelencia, aparece tan solo 2 veces en el Nuevo Testamento. Y esta palabra nos da la idea de superioridad, autoridad o altivez. Nos están dando la idea de palabras atractivas, con palabras a veces difíciles. Cuando uno viene y dice, no sé, una palabra, hemos visto la palabra el jueves. ¿Alguien se acuerda de esa palabra que tuvimos todos buscando en el Google ahí? Ignominio. Y te dice, ¡fua! ¡Qué ignominio que sos! Y vos, ¡wow! Este sabe un montón. Este sabe un montón. Y ahí tu retórica, tus palabras. Bueno, Pablo dice, yo no vine con palabras altivas, que ustedes no la entendieron. Y eso es lo que los corintios anhelaban. La retórica, el hablar palabras difíciles para elevar, ¿qué? Su orgullo, para decir yo sé mucho. Y querían implementar eso al Evangelio. Entonces ellos venían con esta, y Pablo dice, yo no fui con esa excelencia. Muchas veces viene el engaño en nuestra mente de decir, ¿yo qué voy a predicarle el Evangelio a este hombre que conoce un montón de ciencia? ¿Qué voy a predicarle el Evangelio a esta persona que por ahí sabe más que yo? Si nosotros estamos pensando así, si pensamos que no vamos a poder predicar a alguien que vos crees que tiene mayor intelecto que vos, entonces estás creyendo como los griegos creían, que el Evangelio es una ridiculez y que es una locura. Estás pensando como los griegos, de decir, ¿qué le voy a comentar esta ridiculez? Va a ser ridículo para él. Sí, va a ser ridículo, pero es lo que Dios eligió para que una persona sea salva. Es lo que Dios escogió para que pasen de muerte a vida. Es lo que Dios eligió. Pero sin excelencia de palabras. Sencillo, de manera sencilla. Y dice, o de sabiduría. Y esa palabra es sofos. Y viene la palabra sofía, que es sabiduría. Y de ahí viene también la palabra filosofía, que es lo que anhelaban estas personas, lo que buscaban los corintios. Pero no una sabiduría práctica, sino que era para demostrar, wow, yo sé un montón, yo sé mucho. Ellos buscaban conocer constantemente, y Pablo da su ejemplo de que tampoco fue con sabiduría impresionante y exaltándose a sí mismo. Yo no vine con la sabiduría que ustedes buscan del mundo. Yo no vine así. Yo vine y prediqué de forma sencilla, de forma clara. Ahora me pongo a pensar, y este pasaje yo lo recordaba cuando fuimos a las comunidades en Vía. Nos decían, no hablen muy rápido y hablen con palabras claras que ellos puedan entender. Yo no podía llegar ahí y no sé, empezar con un montón de palabras que ellos no entendían porque nos iban a quedar mirando diciendo, ¿qué? Teníamos que hablar de forma sencilla, ¿para qué? Para que ellos puedan entender, para que ellos puedan comprender. Tenemos la libertad en esta sociedad de poder proclamar, ir y hablar. Personas afuera hablan nuestro mismo idioma. Tenemos que ir y hablar. Ellos van a escuchar. Van a escuchar el mensaje del Evangelio. No necesitamos la mejor forma de hablar o parecer que hablamos bien. Puedes tener la mente teológica más brillante del mundo, podés saber todas las respuestas científicas de este mundo, pero tenés que predicar el Evangelio de una manera sencilla, que te puedan entender. No sirve de nada que alguien se pare y empiece a dar términos. ¿Qué está hablando este hombre? No entiendo. Sencillo. Y es como Pablo les dijo a los corintios, yo no fui así.
Prediqué de manera sencilla, no fui con palabras excelentes o de sabiduría. En primer lugar, prediquemos de manera sencilla, iglesia. Puede que haya muchos métodos evangelísticos, muchas cosas, pero si nosotros confiamos más en el método y no salimos de ese método porque sí o sí tiene que ser así, no. Debemos predicar lo que hizo Cristo y nada más. Y no pienses, no, pero yo no sé mucho. ¿Qué le voy a decir? A veces me cuesta leer, me cuesta pronunciar palabras que están en la Biblia. ¿Qué le voy a decir? Con tan solo decirle, Cristo murió por vos en la cruz, por tus pecados. Eso no es nada difícil. Hay personas cuando escucharon eso, el Señor hizo su obra y transformó vidas. Entonces, predicar de manera sencilla. En primer lugar, predicar de manera sencilla. En segundo, prediquemos olvidando lo innecesario. Prediquemos olvidando lo innecesario. Versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Ese pues, es importantísima esa palabrita, porque nos da la razón de por qué Él llegó a Corinto de esta manera. Y es el motivo, la razón de por qué Él predicó de manera sencilla y por qué Él lo decidió así. Dice, me propuse. Esa palabra me propuse nos da la idea de, en el pasado, antes de llegar a Corinto, yo decidí hacer esto. Él antes de llegar, por ejemplo, antes de llegar a Posada, yo decidí que no voy a hablar de esta forma. Antes de llegar, esto es lo que voy a hacer. Y Pablo nos da esta idea, me propuse, yo lo decidí antes de llegar, no hacer esto, no saber entre vosotros cosa alguna. Cosa alguna. ¿Y qué cosa alguna? La filosofía, la retórica, la forma de hablar bien. Él se propuso no hablar de esa manera. Y más adelante vamos a saber por qué él decidió esto. En otras versiones se traduce de esta manera. Decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo. Olvidaría todo. Y con esto Pablo no nos está diciendo, no estudien la Biblia, no se preparen teológicamente, no hagan esto. Él no está diciendo eso. Porque Pablo era un hombre que tenía mucho conocimiento. Pablo era un hombre que sabía de las Escrituras y tenemos que saberlo nosotros también para anunciar las virtudes de aquel, para defender nuestra fe, para defender quién es Cristo, para defender nuestra profesión. Con esto Pablo está diciendo, no se enfoquen ni confíen en lo que ustedes saben. No confíen en la sabiduría humana. No confíen en su forma de hablar. Confíen en Dios. Confíen en Él. No en cuántas palabras difíciles podés o tenés o sabés o querés expresar. Pero él decidió olvidar toda esa sabiduría que podía llevar a los corintios a exaltarse cada vez más. Él decidió olvidar todo, pero ¿qué predicó? Dice, sino a Jesucristo y este crucificado. Olvidó toda la sabiduría, olvidó todo su oratoria, pero ¿qué decidió? Predicar a Cristo y este crucificado. Nada más que eso, de manera simple y sin palabras difíciles para aparentar un conocimiento elevado, Pablo nos muestra con su ejemplo la esencia que se debe predicar. La esencia del Evangelio es lo que nosotros tenemos que ir afuera y predicar. No otra cosa. No hay otra cosa que podamos hacer.
No es necesario dibujar para agradar a las personas. Pero si le digo del pecado se va a ofender y no va a querer venir más. Es parte del Evangelio. Debemos entender que somos personas pecadoras, separadas de Dios. Pero si le digo que se va a ir al infierno, si no... La paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Es parte del Evangelio. No podemos olvidar la esencia del Evangelio. Si olvidamos la esencia del Evangelio y si una iglesia no predica la esencia del Evangelio, deja de ser iglesia, porque no entiende absolutamente lo central de la vida cristiana. Si en una iglesia no se predica acerca de la cruz, ¿qué es eso? ¿Un club social? ¿Un lugar donde se juntan solamente? No. Debe haber predicación del Evangelio y eso es un mandato para cada uno de nosotros. ¿Dónde estarías vos hoy si alguien no te hubiera predicado el Evangelio? Si alguien no hubiera tocado tu puerta, si alguien constantemente no llegaba a tu casa y vos, otra vez vino este. ¿Dónde estarías hoy? Estarías rumbo al infierno, rumbo a la condenación eterna. Tenemos que hacer lo mismo, querida iglesia. Debemos predicar el Evangelio de manera sencilla, olvidando lo innecesario. Olvidando palabras que por ahí vienen y alguien nos dice, pero ¿qué opinás de... ¿Será que existe el infierno? ¿Qué opinás? ¿Será Cristo Dios? ¿Vos qué opinás de la ofrenda? ¿Vos qué opinás que el pastor esto? ¿Vos qué opinás que el diácono lo otro? ¿Qué opinás de la Virgen? ¿Es Inmaculada Concepción? ¿Qué opinás de aquello? Y si te metes en ese debate es interminable. Tenés que predicar el Evangelio. Recuerdo una persona que le llenaban de preguntas teológicas y eran personas que no tenían a Dios. Le bombardearon de preguntas, pero la Biblia esto, la Biblia aquello, Dios esto. Y esta persona lo único que hizo, abrió su boca y predicó el Evangelio. No hizo otra cosa. ¿Por qué? Porque si nosotros abrimos un debate, estamos hablando con personas que están muertas espiritualmente y no van a entender absolutamente nada. Pero el Evangelio es esto, es predicarle algo para que el Espíritu Santo venga y quite la venda de sus ojos y que al fin pueda ver lo espiritual. Si nosotros empezamos a debatir cosas, son cosas innecesarias. Muchas veces te pueden tocar la puerta otras sectas, religiones. ¿Qué pensás del infierno? ¿Qué pensás de esto? El Evangelio, predicar el Evangelio. Seguro se te van a ir, pero tenés que predicar el Evangelio. No hay otra cosa que podamos hacer. No hay otra cosa. Primera de Corintios 1, 22 al 23 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Para los gentiles es una locura lo que vos vas a estar compartiendo. Es una tontería para aquellos que no creen en Dios. Vos sos, como siempre decimos, vos sos evangélico. Vos crees en Dios, Vos crees, es locura para ellos. El decir yo muero a mí mismo todos los días para agradar a Dios. Para ellos es locura decir yo perdono a aquel que me ha hecho una ofensa. Para ellos es locura, es una ridiculez. ¿Cómo vas a hacer eso? Vos tenés que mentir, te dicen, para enfrentar la vida y para ser exitoso. Pero cuando vos le decís, eso no agrada a Dios, sos tonto, te van a decir. Sos tonto. A mí me lo han dicho. Vos tenés que mentir. Mentí, si no vas a mentir, no vas a poder crecer en la vida. Eso no agrada a mi Dios. No, así no, eso no funciona, me dijeron.
Y hemos hablado de convicciones. ¿Estás convencido realmente de eso? ¿Estás convencido de que vas a resistir a las ofensas de este mundo? Al que te llamen ridículo, tonto, fanático. No quieras agradar al mundo. No debemos agradar al mundo, debemos agradar a Dios. Hemos visto, en primer lugar, prediquemos de manera sencilla. En segundo lugar, prediquemos olvidando lo innecesario. Debemos despojarnos de todo lo innecesario, a lo que no lleva a la salvación. Preguntas que te deben hacer. Olvidarlo, decir, no, esto es lo que importa, esto es lo esencial. Y en tercer lugar, prediquemos con humildad y con dependencia en Dios. Prediquemos con humildad y dependencia en Dios. Versículo 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y dice, y estuve entre vosotros con debilidad. Esa palabra debilidad es la palabra para débil, enfermo, frágil. Y Pablo menciona esta condición en la que estaba cuando llegó y les anunció el Evangelio. Y una de esas debilidades es la fragilidad física que él tenía y la fragilidad mental por todo lo que había pasado previamente a eso. Y él les dice, yo estuve frágil y débil cuando estuve con nosotros. Para los griegos eso era también una locura. Decían, no, vos tenés que mostrarte fuerte, no te muestres débil, porque si te mostrás débil, entonces nadie te va a creer. Para los griegos era una locura mostrarse débil. También era locura el trabajo físico. Ellos querían ser nobles, exaltándose a sí mismos, decir que ellos eran superiores. Pero Pablo va y le dice, yo estuve débil. Estuve con mucha debilidad cuando fui a ustedes. Y lo hubiera dicho Pablo, me han azotado antes de venir acá, me han apedreado, me han enjuiciado y ahora me están persiguiendo para matarme. Y acá estoy y les he anunciado el Evangelio y les sigo predicando y enseñando acerca de lo que Cristo hizo por ustedes. Y estamos nosotros, no, pero hace mucho calor para salir a predicar. No, pero llueve, ¿será que voy a...? Él estaba con mucha debilidad. Y su cuerpo, si hubiéramos visto la espalda del apóstol Pablo, nos hubiéramos sorprendido de todas las cicatrices que tenía. Las cicatrices en sus manos. El dolor, la enfermedad que él tenía. Y él estaba ahí predicando el Evangelio, porque él sabía que era poder de Dios para salvar a todos. Y dice, y mucho temor. La palabra temor acá es la palabra para phobos. Phobos, de ahí viene la palabra fobia, temor. Y en este contexto vemos, muchos dicen, no, Pablo tenía temor por lo que él estaba predicando, que era algo esencial, importante. Sí, debemos tener ese temor por lo que nosotros estamos predicando, porque es importante, pero en el contexto de lo que está hablando Pablo es que tenía miedo. Tenía miedo. No de lo que estaba predicando, sino de todo lo que podía pasar en Corinto. ¿Y cómo sabemos esto? Porque en Hechos 18:9 vemos como el Señor mismo le dice algo a Pablo. Dice, cuando él está en Corinto, dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Él estaba con mucho temor. Cualquier momento se paraba a alguien y lo mataba. Cualquier momento alguien venía y se le paraba y empezaba a acusarle de cosas con su dolor físico. Con la filosofía que corría ahí, él tenía miedo. Pero el Señor dijo, no temas, tenés que hablar, no calles.
¿Cuántas veces hemos sentido temor nosotros de predicar el Evangelio? Pero no me va a escuchar, pero ¿qué va? Imagínate si me responde con una palabra difícil, ¿qué voy a hacer yo? No le voy a decir nada mejor. Le voy a llevar a alguien para que le diga. Y tienes la oportunidad de tu vida de poder predicarle ahí, sin temor. El Señor le dice que no tenga miedo, y así estaba el corazón de Pablo en ese momento, con mucho miedo por lo que pueda pasar y de muchas personas, pero él confió en Dios, confió en el poder de Dios y confió en lo que Dios le dijo: yo estoy contigo, Dios está con nosotros, debemos anunciar el Evangelio, debemos predicar. Y dice mucho temblor, y acá nos da la gravedad del temor que él tenía. Dice temblor, quiere decir temblaba de miedo. Temblaba de miedo. ¿Qué ejemplo para los griegos? ¿Cómo vas a tener miedo?, decían los griegos. El miedo es signo de debilidad. Pero Pablo era un hombre humilde. Y nosotros debemos ser humildes también cuando anunciamos el Evangelio. Porque, ¿qué parte tenés vos en la salvación? ¿Qué parte tenés vos? ¿De qué te podés exaltar vos en cuanto a la salvación? ¿Qué hiciste vos? ¿Por vos tenés la salvación? No. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El que se jacte, jactes en la cruz de Cristo. Somos débiles, hermanos. Vamos a tener miedo, vamos a tener mucho temor. Pero aún con ese temor, si nos tiemblan los labios y no podemos abrir nuestra boca, hagámoslo igual. Aunque sea decirle: Cristo murió por vos. Y si eso es todo lo que te sale, amén. Le va a decir: ¿por qué Cristo murió por mí? Sí, y va a empezar las preguntas y el Señor va a hacer su obra. Pero con mucho temor y temblor, aún así el apóstol Pablo predicó el Evangelio. Y dice Inimi en el versículo 4, el versículo 3, versículo 4, sí. Dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Él dice: mis palabras no fueron, mi predicación no fue con palabras persuasivas. Esa palabra persuasiva es convencer. Mi palabra no fue la que te convenció. Mis palabras no fueron persuasivas ahí de tratar de querer convencerte a vos de lo que sos. No fueron con humana sabiduría. No hay nada que nosotros podamos hacer cuando anunciamos el Evangelio. Por más que vos quieras persuadir a una persona, no vas a poder hacerlo. Pero muchos hoy quieren persuadir, no tan solo con sus palabras, sino acomodan todo para que una persona se sienta cómoda. Acomodan sus palabras en la predicación para que no se ofendan. Acomodan absolutamente todo para tratar de convencer y que esa persona no se vaya. Cuando Cristo predicaba, a las personas no les gustaba su predicación, porque Él confrontaba el corazón. Si nosotros dejamos de predicar la cruz y empezamos a dar mensajes de autoayuda que te motivan a seguir, que decir: bueno, sí, vos podés, no hay nada culpable en vos, no hay pecado en vos, seguí así, no pasa nada. No luches con tu pecado, si todos somos pecadores. Tranqui, hacé tu vida como si nada. No va a ofender nada a Dios. Si nosotros acomodamos así, estamos olvidando la esencia del Evangelio. Para los griegos era locura, para los judíos era tropezadero, para el mundo es ofensivo. Y hoy vemos muchos lugares donde no, tratan de acomodar absolutamente todo y persuadir a la gente para que esté ocupando simplemente una silla y que no se muevan de ahí.
para que esas personas se jacten y digan, mirá cuántas personas tiene mi iglesia. Si yo le digo a mi hijo, sí, tranqui, no pasa nada, mete el cuchillo en el enchufe. Si no hablamos la verdad de las Escrituras, nuestra vida se va a ir a pique y va a haber muchas consecuencias por el pecado. El Evangelio es ofensivo. A mí no me gustó escuchar cuando me dijeron, vos sos pecador, vos estás enemistado con Dios. ¿Cómo voy a estar enemistado con Dios? ¿Qué decís? O hoy no me gusta cuando me dicen, mirá, no está bien lo que has hecho, tenés que crecer en esto. No, pero yo ya he crecido en esto. Siempre la palabra de Dios va a tocar ahí nuestro corazón donde más nos duele. Y eso está bien. Está bien que nos duela. Porque por el dolor ese el Señor actúa. Cuando damos chachás a nuestros hijos, cuando disciplinamos a nuestros hijos adolescentes en no hagas esto porque estás castigado, les duele. Les va a doler. Y el Señor hace lo mismo con nosotros. Entonces no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, y ya vamos terminando, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ahora Él va a hacer un contraste. No fue con palabras persuasivas, no fue con oratoria, no fue con cuántas cosas yo sabía. Yo les prediqué de manera sencilla, Cristo murió por nosotros. Y ahora dice, sino con demostración del Espíritu y de poder. Esa palabra demostración es la palabra para prueba o manifestación, algo que se manifiesta, y es una manifestación del poder del Espíritu Santo. Él confiaba en el poder del Espíritu Santo que convence de pecado, justicia y juicio. Y vemos eso en Juan 16, 8 al 11. Y Él cuando venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Si nosotros pensamos que por nuestra predicación, si yo pienso hoy desde este púlpito que por mi predicación va a ser algo en sus corazones, entonces estamos equivocados. Porque si yo me paro acá, no quiero ser yo el que esté hablando. Quiero que sea el Señor que esté hablando en sus corazones. Y yo tengo la convicción firme de que la palabra es la que obra en sus corazones, no mi forma de hablar y mi forma de exponer, sino que es la palabra de Dios la que obra y actúa en ustedes. Y así cuando vamos y predicamos el Evangelio ahí fuera, no va a ser tu forma de decir, no, vas a decir, no, pero yo no sé qué puedo decirle, no entiendo mucho, solo sé que Cristo murió por mí, le digo eso y el Espíritu Santo va a actuar para convencer su corazón de pecado, justicia y juicio y salvarlos de la condenación. Debes confiar en el poder del Espíritu Santo y no en tu poder, no en tu forma de expresarte, no en tu conocimiento y no en, no sé qué decirle. Tenés que predicar, no importa, predicar. 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder de Dios. En eso consiste. En primer lugar, hemos visto, prediquemos de manera sencilla. En segundo lugar, prediquemos olvidando lo innecesario. En tercer lugar, prediquemos con humildad y con dependencia en Dios. En cuarto lugar, prediquemos para la gloria de Dios. Prediquemos para la gloria de Dios. Versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ese para qué nos da el propósito por el cual Pablo predica de la manera en que predicó. Para que vuestra fe, dice, para que su fe, para que su profesión de fe que ustedes, iglesia, tienen,
no esté fundamentada en la humana sabiduría, en palabras que son vanas y fugaces. En otras palabras decía, para que por las dudas su fe no esté fundamentada en otra cosa. ¿Y por qué digo por las dudas? Porque acá en el texto original nos da la idea de que puede que sea una posibilidad. Él dijo, si yo hablara de la forma en que a ustedes les gusta, entonces quizás su fe estaría fundamentada en cosas vacías. Si nosotros vamos y hablamos de cualquier otra cosa, si cambiamos el mensaje, ¿en dónde va a estar puesta tu fe? Tu fe va a estar puesta en cualquier otra cosa y no en una fe verdadera. Va a ser fundamentada en la elocuencia, va a ser fundamentada en mis palabras, va a ser fundamentada en el pastor de la iglesia tal que predica mejor que otros pastores. Ahí va a estar fundamentada tu fe. Entonces Pablo dice, yo no prediqué así para que no esté fundamentada en cosas vanas y fugaces, como la filosofía, como las creencias que no son buenas, que no concuerdan con la palabra de Dios, sino con el poder de Dios. Que su fe esté fundamentada en el poder de Dios y no en los modos, palabras, inteligencia, sino solamente en el poder de Dios. Que ellos vean que su fe y su salvación proviene de la inteligencia, que no proviene de la inteligencia o del saber convencer, de una buena forma de hablar o de un buen método evangelístico, sino que viene solo del poder de Dios y nada más que eso. Predicar el Evangelio y confía en el poder de Dios. 1 Corintios 1, 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. La palabra de Dios es lo único que tenemos que anunciar. Solo eso. En 2 Corintios 4, 7, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y termino con un ejemplo de un hombre que confió en el poder de la palabra de Dios. Y era un predicador muy famoso llamado Charles Spurgeon, y es un predicador del 1800. Y este hombre, en ese tiempo obviamente no había mecanismo esto de audio y de micrófono, no había esto. Entonces, ¿qué hacían? Toda la estructura de la iglesia estaba un poco más abajo y el púlpito era bastante grande y estaba elevado. Y eran por dos razones. Una, para elevar la palabra de Dios, que es importante. Por eso uno dice, no, yo no, mejor me bajo. No es por vos, sino porque la palabra de Dios es importante. Y ese era el sentido que ellos tenían y que tenemos que tener. Es la palabra de Dios importante. Y lo otro era para que se pueda escuchar. Para que todo el sistema y que tu voz rebote a la pared y que la persona pueda escuchar. Entonces había muchos trabajadores construyendo esa estructura y le dijeron, pastor, ¿puede probar ahí la acústica a ver cómo suena? Y él subió por las escaleras y se paró ahí y dijo lo siguiente. Se paró, vio que los trabajadores estaban ahí y dijo esto: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y se bajó y dijo, suena bien, está bien la retórica. Dice que los trabajadores dejaron de trabajar y se acercaron al pastor y dijeron, ¿cómo que la paga del pecado es muerte?
¿Cómo que la paga de muerte? ¿En qué sentido? ¿Y qué hizo el pastor? Anunció el Evangelio. Un solo versículo que mencionó este hombre, confiando en la palabra de Dios. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Convenció de pecado y justicia y juicio a esos trabajadores que estaban ahí. Que nosotros también podamos tener esa misma convicción y que podamos decir también esto, como Pablo dijo. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Lo vil y menospreciado escogió Dios para llevar este mensaje ridícula, tonta para el mundo. Y a través de ese mensaje ridículo y tonto para el mundo, Él va a salvar a muchos como nos ha salvado a nosotros. Él eligió ese mensaje. ¿Y estamos predicando ese mensaje, querida iglesia? ¿Estamos aprovechando cada oportunidad para predicar aquello que nos han predicado? A la hora de evangelizar, ¿tan solo querés mostrar cuánto conocimiento tenés? ¿Estás confiando más en los métodos que funcionan que en el poder de Dios? ¿Estás confiando más en la sabiduría humana que en la Biblia y en el poder de Dios? ¿Cómo ves la incredulidad en tu vida con respecto al poder de Dios para transformar vidas? ¿Qué mentiras vienen a tu mente a la hora de predicar el Evangelio? Estas preguntas tenemos que hacerlas constantemente. Y te animo a que podamos salir, y la mayoría de ustedes el jueves viene acá, que para el jueves cada uno pueda decir, yo prediqué el Evangelio a tal persona, yo prediqué el Evangelio a mi vecino, yo prediqué el Evangelio a mi vecina, yo prediqué el Evangelio a mi compañero de trabajo. Le dejé tan solo un versículo, le prediqué lo que hizo Cristo por nosotros. Si te pregunta de cosas, decir, no, ¿y qué pensás de esto? ¿Qué opinás del otro? Cristo crucificado. Cristo murió por vos y nada más que eso. Amén.